Querida familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar meditando en algo muy importante y es una nueva película que incluso se estrenó el día de ayer en Estados Unidos y al parecer en México. Es terrible cómo blasfeman el nombre de Dios, porque cuando la cultura fabrica falsos cristos, la iglesia debe despertar. Lo que voy a hablar el día de hoy no es un comentario más sobre una película. Esto es un llamado urgente a una iglesia que ha bajado la guardia. Porque cuando Hollywood se atreve a presentar a un Jesús asesino, lascivo y con problemas mentales, no es porque ellos sean muy valientes, realmente es porque la iglesia se ha vuelto demasiado pasiva. El director de esta cinta dijo que se inspiró en un texto apócrifo para imaginar a un Jesús adolescente e inestable. Lofty Nathan afirmó: "Quise explorar la vulnerabilidad humana en lo divino. Y si Jesús hubiera encontrado a Satanás antes del desierto, la Biblia tiene horror. Yo solo lo mostré. Pero mi problema no es solo con lo que él dice. Mi problema es que muchos creyentes escuchan estas cosas sin filtrar nada. Y es por eso que quiero mencionar 7 aspectos a tener en cuenta respecto a esta película. Primero, no todo lo que usa el nombre de Jesús viene del cielo. Es claro que el director quería hacer preguntas o buscar respuestas de aquellas preguntas que la Biblia no responde. Y precisamente ese es el problema. Cuando Dios calla, nosotros no debemos inventar. El silencio de Dios no es un lienzo para nuestra imaginación, de hecho es un límite para nuestra soberbia. No debemos tratar de entender lo que Dios considera que no debemos saber, porque esto genera muchos problemas. Y no me refiero a una vida de explorar el conocimiento científico y demás, sino el querer ir más allá de la revelación de la escritura. El problema real aquí no es que exista la película. El problema es que para muchas personas se convertirá en un aspecto más de revelación. El problema es que la iglesia ha cambiado la Biblia por el entretenimiento. Ya no buscamos la santidad, sino buscamos un lugar donde estemos entretenidos y a gusto, donde nuestros propios deseos y la vida que llevamos sea la que se vea reflejada en la Biblia. Ya no es que la Biblia moldee nuestra vida, sino que nosotros queremos moldear la Biblia. Queremos ver a un Jesús que lucha con pasiones sexuales desordenadas, con adicciones, y de eso no se trata. Realmente es ahí donde nosotros hiperhumanizamos a Jesús. Y ese es uno de los problemas de esta película. Segundo, la cultura quiere un Jesús hecho a su medida. Es por eso que cada década podemos ver diferentes películas que blasfeman el nombre de Dios, mostrando a un Jesús completamente falso. Por eso podemos ver al Cristo terapéutico, el Cristo rebelde, el Cristo romántico y ahora el Cristo mentalmente perturbado. Y aquí viene la dura verdad. Un Cristo que peca no es una interpretación artística. Un Cristo que peca es una negación del Evangelio. Es una estrategia de Satanás para tergiversar la verdad bíblica. Y es aquí cuando el director de esta película afirmaba que él no buscaba provocar, solamente que quería explorar la oscuridad para resaltar la luz. Hermanos, explorar la oscuridad en Cristo es blasfemia, porque en Jesús no hay oscuridad alguna. No necesitamos ensuciar lo santo para mostrar que Él es luz. No necesitamos explorar la oscuridad para conocer la luz. De hecho, es todo lo contrario. Nosotros, conociendo a Dios, que es luz, entendemos el resto de cosas. Siempre lo he mencionado. Cuando nosotros conocemos quiénes somos realmente, nuestra maldad, nuestro pecado, es que podemos ver la luz de Cristo. Pero no es mirando en mi interior que conocería a Dios. No, es leyendo su palabra que conozco a Dios, y es la palabra de Dios que me muestra cuán pecador soy. Es la palabra de Dios que me muestra mi identidad. ¿Quién soy? Soy un pecador que necesito del perdón de Dios, que necesito ser salvado. Y luego de que confío en Jesucristo para el perdón de mis pecados, que conozco quién es Jesús,
es que realmente puedo yo tener una vida y una relación con Dios viviendo en luz, no explorando la oscuridad, sino la luz de Cristo. 3. Si destruyes la impecabilidad, destruyes la cruz. Si Jesús pecó, no hubo sacrificio perfecto. Si no hubo sacrificio perfecto, no hubo redención. Y si no hubo redención, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, si Jesús no fue santo, es decir, sin mancha, sin pecado, vana es nuestra fe. Porque Jesús no resucitó y todo el mensaje de salvación pierde sentido. Fin de la historia. Ese es el peligro de este tipo de películas. Miren, no es por un tema de un gusto personal. Esto no se trata que, de por sí podríamos conversarlo. El género de esta película es terror bíblico. ¡Qué cosa tan absurda! Claro, podemos ver en la Biblia, en la Escritura, diversas formas de maldad, porque somos seres humanos y ahí están relatados los actos de maldad del ser humano. Pero crear un género llamado terror bíblico no tiene sentido. No es cine versus religión. El problema es que con todo esto tenemos que entender que es Cristo versus los falsos Cristos, las falsas interpretaciones de quién es Dios. El problema no es la creatividad cinematográfica. El problema es que se enseña falsamente quién es Jesús. 4. El silencio bíblico no es una invitación a la ficción. Los llamados años ocultos de Jesús no son un espacio en blanco para inventar a un Mesías caído. Que la Biblia no nos especifique qué hizo Jesús cuando cumplió 5 años, o cuando tenía 13, o cuando tenía 15, o 17, o 25, eso no determina que nosotros debamos inventar, no es un lienzo artístico que nos está motivando a pensar y a reflexionar qué hizo Jesús durante esa época, cómo luchó con el pecado, cómo fue la humanidad de Jesús. Porque puedes llegar a pensarlo, pero de ahí inventar a un Jesús caído, a un Jesús pecador, a un Jesús asesino y lascivo, no tiene sentido. Y es donde nosotros tenemos que ser humildes y entender que si Dios, en su soberanía, no quiso revelar nada de esa etapa de la vida de nuestro Señor Jesús, es porque sencillamente no era necesario para nuestra fe. Nosotros no debemos violentar los límites establecidos en la palabra del Señor. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Inventamos sombras para llenar aquellos silencios? ¿Inventamos caos en la vida de Jesús para hacerlo más atractivo? Y peor aún, ya veo a personas que afirman ser creyentes diciendo que disfrutaron de esta película y conocieron más a Dios de esa manera. Pero no se dan cuenta que de esto, lo único que se está construyendo es un mensaje contrario de quién es Dios. Este mismo director afirma: tuve que escribir también para el diablo, pero me acercó a mi fe. Hermanos, no se dejen llevar por expresiones poéticas. El problema aquí no es lo que sintió el director, o si lo que él cree que su fe produjo fue un crecimiento. El problema es que están creando una imagen falsa de Cristo. Están presentando a un Jesús falso. Y es un gran problema, porque nuestra cultura cada vez está deformando más y más la imagen de Jesús. 5. Lo que la iglesia rechazó, Hollywood lo abraza. Esta película toma como base el Evangelio de la infancia de Tomás, lo cual es un texto apócrifo, un texto que fue rechazado hace siglos por presentar un Jesús caprichoso, violento e inestable. Sin embargo, Hollywood dice: perfecto, ese es el Cristo que queremos mostrar. Y claro, es totalmente entendible, porque si hablan de un Jesús santo, no atrae, sino que confronta. Pero un Cristo distorsionado entretiene. Tomar lo santo y contaminarlo de pecado entretiene a este mundo perverso. Pero espero que a la iglesia no le genere esa misma sensación o satisfacción. 6.
La libertad artística no es licencia para negar a Cristo. Y quiero que me entiendan, yo no estoy negando que podamos hacer contenido bíblico o hacer películas, canciones respecto a lo que la Biblia enseña de quién es Dios. Eso no es un problema, me parece fantástico. El problema es cuando tomamos eso para burlarnos de lo santo, de lo sagrado. A que no habrá una película de este tipo acerca de otros dioses de religiones mucho más reactivas, como los musulmanes. Y con esto no estoy diciendo que deseo que lo hagan. No, pero es algo que nos muestra y revela realmente lo que hay en el corazón de las personas. Y es que del Dios cristiano nos podemos burlar. Y lo peor de todo es que habrán personas que afirmando ser creyentes aplaudan esta actitud, donde los que no estemos de acuerdo seremos religiosos, seremos legalistas, no entenderemos el arte, seremos retrógradas y aburridos. 7. Advertencia directa. El enemigo no siempre derriba la puerta, no siempre se muestra de manera maldadosa. Hay veces donde, queriendo mostrarse como luz, simplemente va a modificar algo de la persona de Jesús, porque sabe que en el momento en que se modifique quién es Jesús, habrá modificado todo el mensaje del Evangelio, habrá creado una cultura y una perspectiva errónea de quién es Jesús. A veces, solo basta con presentar a un Jesús falso, con cámaras 4K y una banda musical profunda, atractiva y que mueva las emociones. Solo necesitamos un corto video de 1 minuto para que al ser movidas nuestras emociones pensemos que, porque como me emocioné, realmente es válido y tiene valor. Pero una generación sin Biblia es una generación vulnerable, fácil de confundir, fácil de distraer y fácil de desviar. Y no es exageración, es celo por la palabra de Dios, celo por Cristo, celo por su santidad. Y es aquí donde retumba en nuestro corazón y en nuestra mente las palabras del profeta, y es: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, mi pueblo se perdió por ignorancia. Todo porque preferimos ver películas que meditar en la escritura. Dejar a un lado la pereza para explorar las profundidades de la Biblia. Volvamos a Cristo, al verdadero Cristo. Hoy hago ese llamado a todos los creyentes. Yo no les estoy diciendo qué película ver o qué película no ver. Esto va mucho más allá, porque ya veré a muchas personas defendiendo la película, afirmando que fueron bendecidos y que conocieron una perspectiva de Dios que nunca habían pensado. Pero ese es el problema. Han mostrado a un Jesús falso. Satanás sigue actuando de la misma manera, tergiversando de a poco quién es Dios. Pero recuerden las palabras del apóstol Pablo: sea maldito por Dios todo aquel que anunciare otro evangelio. Yo quiero hablarte del Jesús verdadero, el Jesús santo, es decir, sin pecado, que es otra clase de ser, el Jesús verdadero, el Jesús del cual dan testimonio las Escrituras, el Jesús que es Dios, el Jesús que es hombre. Si quieres conocer al Cristo real, no lo busques en las sombras del cine. Búscalo donde Él se reveló, en la palabra viva, suficiente y eterna, en la Biblia. La cultura fabricará nuevos y falsos Cristos. Pero el deber de la Iglesia es defender y dar a conocer al verdadero Cristo revelado en la Escritura.